Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí en nuestra tercera conversación, nuestra tercera charla del ciclo de Finanzas en Crisis. Hoy día tenemos una invitada con la que queremos conversar de cómo sortear en momentos de crisis mi negocio. Y ella es, y quiero darle la bienvenida a Soledad Obando Green. Soledad es directora ejecutiva de la ASET y ella ha desarrollado su actividad profesional por más de 24 años en la industria financiera para pequeñas y microempresas, siempre desde el Banco Estado. En esta institución fue gerente general de Banco Estado Microempresas por más de 14 años y posteriormente asumió el puesto de gerente de PYME en Banco Estado y presidenta del directorio de BEME. Así que, Soledad, muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta conversación. Y queremos darte aquí la palabra y la bienvenida. Hola, Ale, muchas gracias por invitarme y un saludo para todos los que nos están viendo ahora. Si queréis partimos haciendo una introducción y vamos a tratar también, como lo conversamos con la Alejandra, de tener una conversación que sea lo más amena en un lenguaje sencillo para que pueda ser muy útil para todos, ¿no? Como dijo la Alejandra, estoy harto tiempo involucrada con el tema de finanzas para el mundo PYME, fundamentalmente mucho en microempresas y después en pequeñas y medianas empresas. Y hoy día muy contenta de ser muy útil y de sentirme muy útil y tratar de hacer todo lo que podamos desde la Asociación de Emprendedores de Chile, desde la SET, como directora ejecutiva, donde estoy desde octubre del 2018. Entonces, para entrar un poquito en el tema y antes de que entremos ya en la conversación, Ale, entre las dos, dibujar un poquito el contexto de lo que está pasando hoy día en términos generales en Chile. En una situación, primero, que me parece muy importante, a mí me gusta repetirla, yo sé que todos la entendemos, pero siempre es importante repetirla, de que quizás estamos enfrentando la situación, la crisis más grande e inédita que hemos vivido a nivel mundial, ¿no?, en la época moderna. Una crisis sanitaria que efectivamente para poder abordarla tiene importantes impactos económicos, ¿no? Y eso, y lo primero es centrar eso, ¿no? Algo inédito, algo que nunca habíamos visto antes en la época moderna y por lo tanto que probablemente no tenemos y no hay nadie, una sola persona que pueda decir yo tengo la solución a todo esto que ocurre en el mundo, ¿no? Y sin duda cuando hablamos de los impactos en materia económica, inmediatamente surge la pregunta que está pasando con las empresas más pequeñas, ¿no? Y con los emprendedores en general. En Chile, las pymes y los emprendedores son cerca de 993.000, casi 1 millón de empresas, ¿no?, que dan trabajo a más de 4 millones de chilenos. O sea, parte de lo que estamos hablando hoy día del tema del empleo, casi 50% del empleo que se da en Chile pasa por estas empresas pequeñas. Son empresas que ya venían, y seguro varios de ustedes ya lo habían experimentado, no venían muy golpeadas desde el estallido social por las distintas situaciones que vivimos, que también en muchas ocasiones no les permitió tener una actividad y una gestión de su negocio, con flujo de negocio y de venta dentro de lo que estaban acostumbrados, ¿no?, con muchos altos y bajos y en algunos sectores con mucho tiempo de no poder vender nada, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno se enfrenta a la situación que estamos viviendo, la pregunta es ¿cómo hago para sortear este momento?, ¿no? Y tratar de evitar, en muchos casos meterme como en una suerte de hibernación, ¿no?, que me permita sortear este periodo en que se están tomando muchas medidas sobre las cuales probablemente ustedes están de acuerdo, pero por otro lado, porque todos queremos cuidarnos y proteger nuestra salud, pero por otro lado sabemos que eso significa de que merman mis ingresos y en algunos casos se van a cero. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para poder sortear este periodo, ¿no?, de crisis de la mejor manera posible, ¿no?, y tomar las mejores decisiones posibles de manera que cuando esto pase o esté parado en una situación que ojalá me permita retomar mi actividad lentamente, pero sin tener que hacer como partir de cero y hacer toda la inversión de nuevo. Y eso es un poco el motivo de esta conversación, ¿no? Estoy segura porque en estos días hemos tenido mucho, y se ha escuchado en los medios, mucho debate entre esta como posible contradicción o esta que estamos hablando o salud o comer, como algunos dicen, o sea, la vida o comer, o con la economía y la salud. Y yo creo que la primera lección que estamos sacando de
hay alguien que está diciendo que se corta la señal, me dan feedback si estoy bien, mi señal dice que está estupenda. No, está perfecto, Sole. Ya, estamos listo. muy bien. Entonces, preguntar lo primero, conversar respecto de esta como situación y debate que se ha producido en los últimos días, que yo creo que en el mundo del emprendimiento y las pymes a ratos no lo entendemos, de que como si hubiese una contradicción, que o es la economía o es la salud de las personas. De alguna manera lo que está poniendo en evidencia y desde el mundo emprendedor lo estamos viviendo, pero con mucha fuerza y lo hemos entendido así, es que no hay tal contradicción, no hay que entrar en esa discusión, porque lo que está emergiendo ahora es que efectivamente la calidad de vida de los ciudadanos es lo más importante, ¿no? Y que la economía y todo lo que se haga desde la economía debe estar al servicio de esto, y es un círculo que se va produciendo porque efectivamente la gente necesita ingresos para comer, para vivir, ¿no? Pero también necesita salud y para producir ingresos tiene que estar sana, y es un círculo que uno siempre ha entendido que es así, y sobre todo en el mundo de las pymes lo hemos entendido súper bien así. Entonces, para nosotros no existe esa discusión. O sea, aquí el gran desafío que enfrentamos como sociedad es cómo nos hacemos cargo de esas cosas, y quizás también la posibilidad de aprender de que todos los temas económicos no son un fin en sí mismos, sino que son las herramientas que nos permitan, entre muchas otras cosas, ¿no? Poder tener una mejor calidad de vida como ciudadanos en nuestra sociedad, en este caso en nuestro país, ¿no? Y eso pasa efectivamente porque la economía también funcione, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hablar aquí hoy día no nos vamos a meter en ese tema porque vamos a asumir, y los emprendedores yo sé que lo asumieron así desde el primer día, Alejandra, de que hay que cuidarse, hay que tener salud, que es importante la salud nuestra y de nuestros trabajadores, y eso fue desde el primer día. Y hoy día la pregunta es cómo hacemos entonces para mantener fuentes de trabajo, para mantener los ingresos para nuestras familias, ¿no? Qué decisiones podemos tomar y cómo nos ayudamos y colaboramos entre todos para tratar de sortear de la mejor manera posible esta situación que estamos viviendo. Y cuando digo la mejor manera posible, Ale, estoy diciendo porque sé que esto es imposible que haya cero perjuicio. Cuando uno no ha vendido tanto tiempo, evidentemente, y cuando sabe, y en muchas actividades, y muchas de las que probablemente están vinculadas a la asociación que tú diriges, ¿no? Y a los representados de usted, uno sabe que el daño no va a ser cero, ¿no? Particularmente en términos económicos, pero la idea es cómo nos ayudamos entre todos para minimizar esos efectos y para poder tener la esperanza de que cuando esto ya empiece a bajar, ¿no? Podamos retomar esa actividad sin tener que empezar de cero. Y eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy día. No sé cómo queréis que partamos en eso, Ale. Sole, cuando uno tiene que liderar el momento de crisis, cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿qué cosas son las que en tu experiencia y en el manejo que tú haces desde el emprendimiento recomiendas partir evaluando? ¿Cómo uno se para frente a su negocio en un momento de crisis? ¿Cuáles son las cosas que hay que mirar después veamos cuáles son las herramientas que uno tiene? Bueno, yo creo que esa pregunta antes de esta pandemia tenía varias respuestas obvias, ¿no? Porque las crisis, probablemente los negocios, sobre todo las pymes, han estado acostumbrados mucho tiempo a vivir crisis, ¿no? Sabemos que sacar adelante un negocio pequeño es mucho esfuerzo, la esencia del mundo emprendedor es de mono porfiado, ¿no? Que te pasa, te encontrás el camino lleno de piedras, pero uno está ahí como súper convencido. Hoy día es un poquito distinto porque te estás enfrentando a una situación en términos económicos difícil, pero además en términos emocionales muy compleja, ¿no? Porque estás encerrado, porque no ves a tu familia, porque tus trabajadores están complicados, porque tú te sentís responsable del mundo, de tu vida, de la vida de tus trabajadores, del impacto que les pasa a eso. Los equipos dentro de las empresas pequeñas normalmente parecen una familia, ¿no? Y se establecen relaciones que son muy distintas a las que se establecen en las empresas más grandes. Entonces, el primer consejo yo creo que tiene más que ver con abordar eso primero. Uno como dueño o dueña de una empresa, ¿no? En la que lleva, de un emprendimiento, ¿no? Que lleva todo esto adelante, lo primero es mirarse al espejo y reconocer, porque aquí quiero decir que los emprendedores y las pymes, yo me considero súper emprendedora también y tengo ahí algunas cositas y mi historia de emprendimiento también, ¿no?
pero yo creo que tenemos, por la vía que nos ha tocado, somos super winners, ¿no? Y estamos siempre súper solos y acostumbrados a que tenemos que buscar y ser los que tenemos todas las soluciones. Yo creo que hoy día lo primero que tenemos que hacer es mirarnos al espejo y entender que la situación que estamos viviendo es súper difícil, ¿no? Creo que es muy difícil encontrar a alguien en el mundo en el que vivimos que diga, mira, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Es una decisión súper difícil y va a ser difícil por mucho rato más, ¿no? Y en ese sentido, el primer consejo es que uno como líder abra esta conversación, ojalá con toda la gente que tenga cerca, y cuando hablo con toda la gente que uno tiene cerca, número uno es con tu equipo de trabajo, ¿no? Para buscar con ellos las soluciones, con tus socios si tenés socios, ¿no? Y abrir esta conversación de lo complejo que es enfrentar esta situación, de las cosas que te pueden ocurrir y de todas las cosas que no sabes tú cómo resolver solo, porque es muy posible que en conjunto tengamos mejores ideas, ¿no? De cómo sacar esta situación adelante. Este momento es súper desafiante para quienes lideramos equipo de trabajo y tenemos un negocio del cual somos responsables porque nadie tiene la varita mágica acá, ¿no? Y tú tampoco la tienes, o sea, que lo primero para los líderes, lo más probable es que no tengas la varita mágica, ¿no? Y no tenés que sentirte mal por eso, ¿no? O sea, a nivel mundial, los líderes mundiales no tienen las varitas mágicas, ¿no? Y están tratando de ir y volver y probar distintas soluciones para resolver los problemas en sus países. Entonces, lo primero es, este no es el momento para estar solo, para creerte Superman o Supermujer que vaya a resolver todo solo. Acude a tus socios, acude a tu equipo y busque las soluciones en conjunto. El mejor líder no es el que tiene todas las respuestas, es el que puede hacerse buenas preguntas y el que es capaz de convocar a otros para encontrar las respuestas y las soluciones a esas preguntas en conjunto, ¿no? Y que es capaz de articular el que otros también le ayuden a buscar las soluciones de problemas que nos afectan a todos en su conjunto. Así que eso es lo primero y se los digo porque en este tiempo me ha tocado hablar con muchos emprendedores que todos estamos golpeados emocionalmente, algunos están muy bajoneados y los veo muy solos tratando de sacar adelante y tú decís, pucha, hay hablado con tu equipo, le has preguntado a tus socios, ¿no? A la gente, incluso algunos hasta los proveedores han sido buenos consejeros, ¿no? Porque no es el momento para estar solos, o sea, busquemos resolver este tema, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro negocio, en primer lugar en comunidad, ¿no? Entonces, liderazgo, hoy día el liderazgo para la crisis, un liderazgo quizá un poquito distinto, ¿no? Quizás mucho más de gestión de comunidad, de colaboración, para que saquemos este problema todos adelante. No hay forma, yo estoy convencida que no hay ni una forma que uno solo lo pueda hacer, ¿no? Una vez que ya estés como más paradito emocionalmente, vienen ya como las cosas más racionales, porque son análisis, decisiones que tienes que hacer, que tú me vas preguntando, entre medio, Ale, si hay alguna cosa que las cosas que uno ya tiene que hacer y que tiene que meter en su negocio, pero para esto sí necesitáis mente fría, y lo que estábamos hablando recién es cómo te ponía en este estado de ánimo para tener la capacidad de aplicarle ahora razón a las cosas que vamos a conversar de aquí para adelante, porque lo primero que uno tiene que hacer en este minuto ahora es que, y algunos quizás nunca lo tuvieron que hacer antes, pero hoy día sí, bajo este escenario tan dramático en términos económicos, ¿no? Y sanitarios, ¿cuáles son mis posibles cursos de acción? ¿No? Y eso es lo primero que tengo que hacer. Y para empezar a analizar esos cursos de acción, tengo que empezar a mirar, lo primero es números, porque acá vas a tener que pagar un negocio, tenés que sostener un negocio y todos sabemos que eso se sostiene con gastos y con ventas, ¿no? Y tengo que mirar esos números para hacerme bien clarito el panorama de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y cuáles son los posibles escenarios que voy a enfrentar. Y esos números básicamente tienen que ver con un periodo, hoy día son con proyecciones de corto plazo, o sea, cómo sostengo la caja de mi negocio en los próximos 6-8 meses, o sea, ¿no? Y ahí voy a tener que entender que eso va a ser parte importante de mi pega en este tiempo y que probablemente esas proyecciones que yo haga las voy a tener que estar revisando semana a semana, porque todos vemos, por los medios, cómo la situación va cambiando, de repente va para un lado, después va para otro, va cambiando semana a semana, ¿no? Y por lo tanto tengo que estar con eso aquí más presente que nunca. Yo sé que los emprendedores y las pymes viven normalmente muy preocupados de su flujo caja, siempre, pero hoy día lo vas a tener que estar mirando particularmente en los próximos 6-8 meses,
semana a semana, algunos quizás diariamente, en función de cómo las situaciones y las cosas que vayan pasando en el entorno, cómo vaya evolucionando la pandemia y las medidas que se tengan que tomar en relación a eso, que se van tomando día a día también, pueden afectar tu actividad económica, ¿no? Soledad, desde el punto de vista de mirar el negocio con la cabeza fría y los números, como dijiste tú, ¿cuáles son los indicadores financieros que uno debiera partir mirando? Más allá de la liquidez y del flujo de caja, que sabemos que en este minuto es lo que más nos está doliendo, pero también, y en estas proyecciones de 6 meses, de corto plazo, ¿qué otros indicadores son relevantes a la hora de mirar la sostenibilidad de tu negocio en estas condiciones? Mira, Ale, yo creo que hoy día no hay que echar en mayores niveles de sofisticación, y al contrario, yo creo que el flujo de caja es clave, lo demás, todo lo que más te diga da lo mismo, da un poquito lo mismo, ¿no? Y en el flujo de caja lo primero es cómo proyecto yo lo que voy a vender, ¿no? Porque hay situaciones, algunos negocios en que hoy día podéis tener la suerte de que tenías un contrato con una empresa grande que te lo va a mantener y es el único que te quedó, y ese va a ser tu flujo de venta. Lo más complejo es cuando proyectas ventas que no están cerradas, ¿no? Y por lo tanto tenéis que ser como muy, hoy día hay que estresar, hay que ser menos optimista que antes, yo sé, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, que tú proyectas ventas y eres más optimista y dices, no, si yo voy a poder y voy a lograr cerrar esta venta y lo pongo en mi flujo de caja como algo casi seguro, hoy día esas cosas, esas seguridades han ido disminuyendo de forma importante en todos los rubros, por lo tanto, el tema de cómo voy sincerando, por eso digo que esto lo tienes que ir revisando semana a semana y en algunos casos día a día, ¿no? Hay que ser lo más conservador posible en esa proyección de venta, ¿no? Porque ahí es donde uno tiende a veces, en condiciones normales, a hacerse trampa en el solitario, Aquí no te podéis permitir eso, ¿no? Y aunque sea duro reconocer que a lo mejor no estáis haciendo, o sea, que te duela, porque a muchos nos duele de pronto también en nuestro orgullo personal, cómo no voy a ser capaz de hacer eso, ¿no? Es más sano que en realidad tengáis tú súper claro y transparente y lo comportáis con tu equipo cuánto es lo que realmente voy a poder hacer, ¿no? Que empezar a proyectar cosas que hoy día tenéis poca posibilidad de gestionarla. Tú ni siquiera podéis salir de tu casa. Yo hoy día en la mañana estaba hablando con una emprendedora que me decía, me angustio el que yo en momentos de baja, yo salgo, me muevo, voy a golpear puertas y ni siquiera puedo hacer eso hoy día. Claro. ¿No? Entonces, el realismo para proyectar las ventas aquí, ¿no? O sea, no nos contemos la historia de campeones nosotros mismos delante del espejo, ¿ya? Eso sirve para vender para afuera, pero cuando estamos haciendo esto, tenemos que ser muy realistas, muy honestos con nosotros mismos, porque aquí no nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, eso respecto a las ventas. Ya vamos a hablar algunas cosas, te puedo contar más o menos cosas que yo he visto, cambios que están haciendo algunos emprendedores que les pueden servir de consejo a algunas de las personas que nos están escuchando, ¿no? Y lo segundo es mirar muy bien tus gastos, ¿no? Muy bien tus gastos. Hay algunos emprendimientos que efectivamente pueden, porque aquí al principio se hablaba mucho del teletrabajo y yo decía, oye, chuta, pero no todas las pymes pueden teletrabajar, o sea, hay rubros que no se pueden hacer por medios digitales, ¿no? A lo mejor vamos a descubrir ahora que se pueden hacer, ¿no? Pero hasta en ese minuto no lo teníamos tan claro, ¿no? Pero todos aquellos que hoy día se están volcando a teletrabajo, entonces, pucha, mira, inmediatamente si arrendaba ahí oficina, entrégalo. Yo sé que de repente duele entregar, que justo había encontrado la oficina que soñaste toda tu vida con mucho esfuerzo, te pilla esta pandemia y ahora la vas a tener que soltar. Pero eso lo estáis haciendo también por un fin más grande, porque es mantener otras cosas que yo creo que es lo último que uno siempre quiere acudir, ¿no? Que tiene que ver con tu equipo y con tus trabajadores. Entonces, primero mirar todos los gastos administrativos, ¿no? Y que todo lo que puedo reducir de ahí, ¿no? Bien busquilla para eso, bien busquilla, ¿no? Les cuento, por ejemplo, que en el caso, no quiero pasar, voy a pasar un comercial, Ale. Dale. En el caso de la Sage, por ejemplo, para aquellos que tienen que usar servicios de cloud, etcétera, ¿no? Nosotros hace poquitas semanas atrás lanzamos un convenio con Amazon Web Services, ¿no? Que para todos los que son socios de la Sage les pueden postular a un grande $5,000 para gastar el servicio de Amazon Web Services gratuitos por ese cupo durante 2 años, ¿no? Entonces, hay que ser bien busquilla porque, claro, esas cosas, y así como esa, probablemente otras instituciones están haciendo otras cosas de manera de poder reducir al máximo mi gasto administrativo sin que eso perjudique mi operación, ¿no? Entonces, cosas como esta, y seguramente hay otros haciendo cosas como esta misma que yo te comento, que me pueden ayudar a reducir esos gastos, ¿no?
Y luego vamos a hablar de algunas cosas más de gasto y sobre todo de cómo enfrentar las decisiones difíciles. Ahora, antes de meternos en eso, cuando tú haces este análisis, probablemente hay dos posibles respuestas a eso, ¿no? Una, que es la que todos quisiéramos tener, que es decir, chuta, si sabes que después de este análisis súper exhaustivo, ¿no? Realista, o sea, estoy súper convencido que he sido súper realista, he ajustado todo lo que puedo, veo la meta súper realista. Hay dos posibles respuestas para uno como emprendedor. Uno es si vale la pena, voy a seguir, y la otra, ¿sabes qué? No hay por dónde, tengo que cerrar. Esta segunda, yo sé que les cuesta N tomarla, ¿no? Pero a veces la mejor decisión puede ser cerrar, y cerrar bien, ¿no? Para que tú estés, porque cuando se acaban los emprendimientos, no se acaba el emprendedor, no se acaba tu espíritu, no se acaba la fuerza, tú seguías existiendo, y como dicen por ahí, soldado que arranca, sirve para otro, no vamos a decir guerra, otro desafío acá, ¿no? Claro que sí. Es una decisión súper difícil, pero yo también transmitirles que creo que lo tienen que considerar, o sea, a veces es mejor que guardes tu energía para partir de cero, cuando ya no podéis sostener, no es la mejor idea, no, pero que sí eso lo hagáis bien. Y en ese sentido, para quienes hoy día deben tomar esa decisión, yo les recomiendo que vean todos los apoyos que da la Superintendencia de Reemprendimiento e Insolvencia, ¿no? Ellos parten primero, te van a analizar si en realidad la conclusión a la que llegaste es la correcta, o sea, si en realidad no tenés ni una posibilidad más, ellos te van a ayudar a mirar eso, y si en realidad se confirma esa decisión, además hay una serie de asesorías que les prestan a los emprendedores para ver cómo cerráis bien tu empresa, porque a veces es tan difícil como abrir una empresa, cerrarla, en términos, sobre todo en términos burocráticos, o sea, y la idea es que quedéis más o menos saneadito para que después podáis partir otro, porque lo que nunca quiebra es tu ímpetu, tu energía, tu talento, eso no quiebra jamás, ¿no? Sí. Las quiebras son financieras, no tienen que ver contigo. Sí. ¿No? Soledad, una pregunta, en términos de estas decisiones de corto plazo y de la necesidad de capital de trabajo, porque sabemos que una de las cosas que más necesitan los emprendedores hoy día es capital de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las instancias que tienen los emprendedores que no pueden acceder a grandes líneas de crédito bancaria para poder, en el fondo, mantener esta liquidez, este capital de trabajo? Mira, en esta misma lógica, por ejemplo, una cosa que hemos hablado harto, ¿no? Que la podemos abordar desde distintas ópticas, pero que tiene que ver con esto también, es que cuando uno ve, por ejemplo, la incidencia de los costos en las empresas pequeñas en general, la incidencia más grande es las remuneraciones. O sea, las empresas pequeñas en general están construidas, salvo excepciones en algunos rubros, ¿no? Están construidas del talento de un equipo de personas, ¿no? Y eso, por lo tanto, también es tu mayor proporción de costos, ¿no? Por supuesto que eso son las decisiones más duras, ver cómo resuelvo eso, ¿no? Por uno quisiera despedir a nadie. También uno sabe que despedir es pan para hoy y hambre para mañana, porque después cuando el nivel de venta aumente voy a tener que volver a contratar gente, pero resulta que la gente que dejé partir era gente que yo ya conocía, o sea, esos costos son bien grandes, ¿no? Entonces, hoy día lo que existe es la Ley de Protección al Empleo, ¿no? Que le permite a los emprendedores poder suspender, este concepto de suspender la relación laboral o reducirla, que significa eso de que yo me pongo de acuerdo. Hay dos fórmulas, hay una que es por acto de autoridad, donde ahí tú ya lo puedes hacer sin acuerdo, y la otra es que es en acuerdo con tus trabajadores, ¿no? Y que de alguna manera me permite reducir los costos para no cerrar la empresa, pero yo no pierdo la relación contigo y tú sigues recibiendo algún nivel de remuneración contra el subsidio de cesantía, ¿no? Están tabla y eso se puede hacer para suspensión temporal permanente, o sea, que por una cantidad de meses, ahí los plazos, nos pueden hacer preguntas. Voy a aprovechar de decir que si alguien quiere saber más detalles de esto, nos escriban a DEFEM. Creo que vamos a compartirlo por el chat, sí, lo vamos a compartir. Porque esta ley tiene, siempre que yo hablo de esto surgen muchas preguntas bien específicas, ¿no? Entonces, este mecanismo, y esto se creó precisamente para que las pymes pudiésemos, ¿no? Holgar un poquito nuestra caja sin perder la relación con el trabajador y sin perjudicar tanto también a tus trabajadores. Algunos dicen, oye, pero no te van a pagar lo mismo. Por supuesto, le dije, aquí todos estamos perdiendo algo, pero no van a quedarse botados. O sea,
al emprendedor, a la pyme, a la emprendedora, la dejáis con una posibilidad de poder mantener algún nivel en la empresa, y por otro lado al trabajador no lo dejáis sin ni un peso. Sí. ¿No? Y con la posibilidad de poder retomar en el futuro. Entonces, y esa es una forma de darle respiro a tu caja, ¿no? Que no es pedir un crédito. Sí. ¿No? Hoy día lo que está pasando con el tema de financiamiento a través de los sistemas tradicionales, bueno, ya saben, es la línea de crédito que tiene esta garantía estatal, ¿no? Del FOGAPE, que se le llama, a los bancos le están llamando la línea COVID, ¿no? Eso probablemente sirve para un grupo de emprendedores que han tenido algún nivel de historia con su banco, ¿no? O relación con un banco que ya existe. Pero más allá de eso, porque yo sé que hemos visto en los medios ayer, en todos los medios, mucha polémica de que si le dieron, pero más allá de eso, yo sí quiero transmitir un mensaje. Cuando uno va a pedir esta línea, y esto tiene que ver con uno, esto no tiene que ver con el banco, tiene que ver con uno. O sea, ¿cómo pongo ahora yo? Porque yo, cuando hablo de otro, no es mucho lo que puedo hacer, pero cuando lo pongo en mí es lo que yo puedo hacer. Este análisis que estábamos hablando, Ale, es muy importante, porque lo que no hay que olvidarse es que esta solución es un crédito que tiene 6 meses de gracia, y al 7º mes lo tienes que empezar a pagar. Así es, sí. ¿No? Y muchos ya traíamos deudas de antes. ¿No? Ahora, entiendo que en este tipo de créditos te permiten a ti congelar las deudas anteriores para poder acceder a esta nueva fórmula con menor tasa de interés, con plazos de gracia. Sí, las deudas que tenías antes como un requisito que también el banco te la tiene que prorrogar en 6 meses. Pero de nuevo, al 7 voy a tener que empezar a pagar todo eso. Así es. ¿No? Entonces yo tengo que tener muy claro algún nivel de proyección para comprometerme con eso, ¿no? Para los que pueden y les sirven es una buena solución, pero yo tengo que ser capaz de entender si esa solución es la que adecua para mí, ¿no? Porque al final tengo que, o sea, vuelvo a decir, bueno, acá me están escribiendo que algunos sí, sé, hay una polémica de que porque se dijo que era hasta 3 meses de venta ese crédito. Así es. Hay algunos acá que están escribiendo que dicen que le dieron el equivalente a 10 días, he escuchado muchos testimonios en eso. Nosotros como ASECH estamos trabajando, de hecho hoy día tenemos una reunión con la BIF, así que todos estos testimonios que estoy escuchando ahí me los llevo registrados como para tratar de entender por qué pasaron. No, después de este webinar tenemos como ASECH, junto a la Multigremial Nacional también, una reunión con la BIF para entender un poco cómo está, y todos estos casos que nos están poniendo ahí me sirven muchísimo, ¿no? Ahora, yo creo que hay una explicación técnica. Yo sé que las expectativas se han inflado mucho y por eso también uno está como de repente, como que nos escribe ahí un poco desilusionado de la solución y la respuesta que le dieron finalmente, ¿no? Pero mira, me quiero quedar, no me voy con los casos particulares, de estos temas que nos están contando, les digo, un momento, nosotros vamos a conversar también para ver qué es lo que está ocurriendo con eso. Hoy día tenemos esa reunión y después los contaremos también a través de la chat, ¿no? Te contaremos a ti para que tú le puedas contar a tus asociados también cómo no fue. Pero de nuevo, me voy a volver al tema de lo que tú me estabas preguntando, es un crédito, ¿no? Hoy día se están tratando hay varios anuncios de algunas opciones también como para facilitar y dar flujo y liquidez a través de otros actores. Eso todavía no se ha cortado, pero se ha estado anunciando a través de otros actores no bancarios, ¿no? ¿El factoring es una alternativa en eso? ¿Es parte de esos actores? Muchas pymes viven del factoring. Una pyme va al factoring por 2 razones. Pueden haber otras, pero por 2 grandes razones. Una es porque efectivamente ni un banco te pescó. Y hoy día resulta que esos factoring están con poca plata para prestar, entonces lo que se está discutiendo es cómo también le dan más plata para que sigan prestando, ¿no? Perfecto. Y cómo se lo dan en condiciones de que no te suban, porque los factoring son más caros que créditos bancarios. ¿Qué tasa tiene un factoring hoy? ¿Como un 5 más o menos? ¿Qué cosa? ¿Qué tasa de descuento tiene un factoring hoy? No, la tasa de interés está como del orden en promedio, porque hay un poquito más caro y un poquito más barato, como entre el 1,8 2% mensual, ¿no? Pero además, y eso contra que te pasan el 98% de la factura 99, que varía entre el 98 y el 99, que es el otro costo que tú también tienes, porque uno es el interés, que en general, porque como son operaciones cortas, 30, 90 días, no sé, pues podéis pagar 30 lucas, 40 lucas por eso, pero el otro es el porcentaje que se llama de descuento por diferencia de precio, ¿no? Que le ponen cuando uno ve la liquidación, dice por diferencia de precio, que no te pasan el 100% en la factura, te pasan un poco menos. Y eso varía, hoy día está entre el 98, puede que algunos cobren un poco más, pero los buenos están entre el 98 y el 99. Perfecto.
pasan de la factura. El problema es que esas opciones que tú tenías, porque como decía yo, uno va por dos razones, porque no te pescan en un banco, no te pescó, porque te dijeron que tenéis problemas, que si yo, los factoring tienen un poquito más de cintura con eso, Saldicom lo consideran, pero no necesariamente es una variable para decirte que no, la antigüedad la consideran, pero tampoco es una variable, o sea, tienen un poquito más de cintura porque muchas veces depende mucho más a quién le pasaste la factura, o sea, claro. si esa persona... También. Claro. Tienen más rotación los créditos. Sí. Y la otra razón es porque son más fáciles, ¿cachai? Yo no sé si han pedido un factoring o capital de trabajo, o sea, he vivido las dos experiencias, entonces he dicho, es más fácil pedir un factoring porque se demoran nada, ¿no? Y yo lo necesito urgente porque el banco lleva como 4 semanas llevando papel. Claro. Entonces hay muchos emprendedores que dicen, pudiendo entrar a un banco, o sea, es un cacho para mí. O sea, prefiero pagar un poco más y funcionar acá, ¿no? Entonces, como les digo, el tema es que los factoring hoy día están un poco escasos de liquidez para poder seguir prestando, y ahí lo que estamos diciendo es ese mecanismo a muchos les sirve y hay que mantenerlo, ¿no? Y ahí se está trabajando también, empujando desde el gobierno para que lo mantengan y les den condiciones, o sea, flujo de dinero para que puedan seguir prestando, ¿no? Y eso a través de la fintech, que también hacen factoring y toda la cuestión. Entonces, esperamos que tengamos buenas noticias, pues son opciones sobre todo para aquellos que están en la situación de que esta cintura que digo yo, que tienen muchos para atender a clientes que los bancos no están atendiendo porque tienen algún nivel de dificultad, ¿no? Y ellos necesitan hacer otro tipo de evaluaciones, etc., ¿no? Pues le hago una pregunta, pensando también como en otras alternativas, sabemos que hoy día un tema que está afectando directamente a las pymes y no tan a las pequeñas empresas, sino que también a las medianas, tiene que ver con los plazos de pago de sus clientes en el fondo. Usted ha sido súper enfático en promover el pago a 30 días a las pymes, sacaron una ley al respecto, pero hoy día nosotros estamos viendo, al menos en la industria donde nosotros nos movemos, que esos plazos de pago no se están cumpliendo y que en general estamos hablando de plazos de 120 días, lo que para las pymes son 3 meses de flujo, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿no hay alguna política o algún instrumento que te permita a ti, en función de tus cuentas por cobrar, manejar algún tipo de liquidez? ¿Cuál es la acción que uno puede ejercer ahí? O sea, lo que te estaba comentando, o sea, esa pregunta tiene dos variables. Uno, la forma de afrontarlo, cómo se financian las cuentas por cobrar, se financian con factoring. Hay alguien que dice, sí, tenéis que tener cuidado con los factoring porque no son todos tus buenos. Algunos son, o sea, como alguien dice ahí, es brutal. Sí. Claro. Y hay más de 150 empresas de factoring en Chile, ¿no? Yo sé que a eso uno no tiene mucho tiempo para cotizar y está tan urgido que llegue y se... Pucha, tratemos de tener un poquito, si tenéis la posibilidad de usar ese mecanismo, para eso tenéis que tener una factura así, ¿no? Tratemos de averiguar bien porque hay hartos, ¿no? Y no todos cobran tasa adecuada. No, hay que mirar, y uno de repente por estar urgido va con el primero que encuentra porque necesitáis el dinero ahora ya y después te das cuenta que pagaste una brutalidad de intereses y que además, si es que el deudor de la factura no les paga a tiempo a ellos, pues los intereses te lo van a cobrar a ti, si ellos no pagan a tiempo, eso también es una brutalidad. Entonces hay que mirarlo muy, muy bien, porque no todos, como te digo, son buenos. Son convenientes, claro. Conveniente en ese sentido, ¿no? Ahora, respecto del otro tema, que es la ley de pago a 30, que entró en vigencia, que, mira, lamentablemente cuando iba a entrar, nosotros habíamos logrado que la adelantaran porque esa ley iba a entrar el 2021, la adelantaron a entrar el 1 de abril y antes del 1 de abril nos agarró esta pandemia, ¿no? Entonces, hoy día, efectivamente, la situación es tan dramática porque esto es parejo, ¿no? Esto es para toda la empresa, o sea, las pymes también tenemos que pagar a 30, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí situaciones bien complejas y para eso lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos una casilla de correo que estamos ayudando a emprendedores que están enfrentando dificultades con el tema de pago a 30 con sus proveedores. Muchos de ellos a veces no las quieren contar públicamente porque si las cuentan públicamente van a perder el cliente. Bueno, acá nosotros garantizamos confidencialidad y la idea es poder ayudarte a ti. También nos sirve para poder ir mostrando en términos anónimos, por supuesto, sin nombre, de que hay situaciones reales malas que todavía están ocurriendo, ¿no? Y esa casilla se llama pago, que me imagino que también la van a poner acá, se llama pago a 30,
Aquí la vamos a compartir en el chat. @set, y en eso nosotros estamos tomando los casos, ayudando al emprendedor por un lado, pero también poniendo, eso nos sirve para construir evidencia de aquellas cosas que hay que seguir mejorando en esta ley, que se las vamos transmitiendo al Ministerio de Economía y a las autoridades, ¿no? Así que en eso estamos hoy día, ¿no? Y todo el rato transmitiendo esto a todos los que hoy día pueden. Yo sé que hay muchos, sobre todo no los grandes, sino que los medianos por abajo, que puedan, ¿no? Hacerlo antes y cumplirlo. Y si no pueden, hablen con sus proveedores. Porque normalmente son chicos y entre emprendedores nos ayudamos. ¿No? Y los van a entender. Lo que yo no recomiendo es que te hagáis el leso. Yo sé que a veces a uno le cuesta porque te morís de vergüenza y no querís dar la cara, pero sobre todo cuando las facturas que uno debe o te deben son de chicos con chicos, o sea, ayudémonos entre nosotros, todos lo estamos pasando pésimo, ¿no? Y a las empresas grandes le estamos diciendo, por favor, o sea, lo que necesitamos hoy día es que ojalá pague, hay algunas que han anunciado, algunos laboratorios han anunciado pagar, y que mientras puedan lo van a hacer antes, porque también, y estoy hablando de empresas que son no las grandes corporaciones, sino que son empresas grandes, pero no de las más grandes, que han dicho, mira, mientras yo pueda, y la cuestión, o sea, voy a pagarle a todos mis proveedores chicos, voy a priorizar por mis proveedores chicos. Y algunas que me han llamado me dicen, ¿cómo podemos ayudar en esto? Yo le digo, uno, pagándole al día, y lo segundo, priorizando por comprarle a proveedores pymes, en todo orden de cosas. Esa es una forma, porque tú tenés la fortuna de seguir funcionando, ¿no? Entonces, hemos hablado con mucho en ese sentido. Solo una pregunta. Ayer el Banco Central anunció que había solicitado un crédito al Fondo Monetario Internacional por 23.800 millones de dólares, que el ministro de Hacienda indicó que no era para políticas públicas. Pero yo me imagino que esto podrá afectar en la política monetaria, en algo de las tasas de interés. ¿Cómo uno puede entender cómo va a llegar finalmente a la gente este tipo de medidas que suenan tan arriba, tan lejanas a uno? Lo vi la noticia, no me metí en el detalle, ahora yo entiendo que ese tipo de cosas uno los deja, es como cuando uno hace la solicitud y la deja pedida en caso de, ¿no? Entonces el Banco Central de alguna manera se está respaldando porque sabe que aquí va a haber que gastar más dinero, ¿no? Acuérdate que el Banco Central también tiene las líneas de liquidez para los bancos, ¿no? O sea, ellos están dando hoy día líneas de liquidez para los bancos a tasas muy bajas para que puedan mantener el flujo de crédito a la economía en general, no solo para las pymes, sino que en general, ¿no? Para las personas, para las empresas más grandes, para todo, ¿no? Entonces yo tengo que meterme más en detalle, pero me da la impresión de que está tomando previsiones por si acaso, ¿no? O sea, es algo que en el mediano plazo no debiera afectar a nuevas políticas, ¿no? Y también me imagino, porque tú sabes que la economía se mueve mucho por expectativa, que también sirve mucho esto de que ustedes leyeron lo que dijo el Fondo Monetario. Digo, Chile es estupendo, así que no tenemos problema. Eso también sirve, porque o sea, el solo hecho, aunque no ocupes ese dinero, el que el Fondo Monetario Internacional haya dicho eso es muy bueno para el país, ¿no? Genera cierto nivel de confianza también y un poco más de expectativas más positivas. Sí. Hay que meterse con detalle, tengo que estudiar un poquito más qué es lo que piensan hacer con eso, ¿no? Hoy día probablemente lo que dice el ministro de Hacienda tiene que ver con que hoy día se está tratando de, ya el gasto público se ha expandido harto, todos están en esa discusión, yo creo, ¿no? Que eso, como digo, la discusión de la macro, que a uno de repente en la micro, en el terreno, le cuesta entender. Claro, uno lo ve como tan lejano, no sabe, bueno, ¿y cómo me llega a mí finalmente? Si hay alguna posibilidad de llegar. Pero en tasas de interés, ¿podrá haber alguna expectativa de menores tasas de interés en los créditos regulares de la banca? A ver, los créditos, la tasa de interés, voy a hacer una simplificación, o sea, piénsenlo como un negocio, o sea, se construye de los costos. Claro. Los costos tienen 3 grandes costos. Lo que te cuesta el dinero, porque la plata la tienen que pedir. No te alcanza solo, ellos no pueden prestar toda la plata de sus depositantes solamente, ¿no? Tienen que tener capital. Entonces, lo que les cuesta el dinero, la liquidez, ¿no? Y esas son las tasas cuando dicen, oye, el Banco Central está traspasando plata a los bancos, y lo que uno escucha que se llama costo de fondo. Lo segundo es los costos administrativos, o sea, yo como banco tengo que pagar que funcione la máquina, tengo que pagar esto. Y lo tercero es la proyección de pérdidas, de riesgo. Uh-huh. Y lo que pasa es que este tercer costo con la expectativa se disparó.
expectativas generales de mayor riesgo en todos los sectores y en todo el orden de cosas, en todo ámbito, ¿no? Se disparó. Entonces, lo que hace el Estado es tratar de bajar un poco este costo del dinero, que es el de costo de fondo al inyectarte liquidez, pero también a mitigar un poco tu costo de riesgo que se disparó al poner estas garantías estatales, ¿no? Entonces, no es que el riesgo sea cero, efectivamente hoy día el riesgo para todos está más alto, o sea, si nosotros sabemos, todos estamos complicados, estamos tratando, todos estamos jugando a qué riesgo tomamos y qué no, pero para que no se destruya todo lo que se ha construido en todos estos años, porque acá lo más grave es que perdáis capacidad productiva. Claro. Hay que cerrar empresas, que se desarman y todo. Entonces tú tratáis de bajar este costo de riesgo para que siga fluyendo, particularmente en el mundo de las pymes, algún nivel de crédito y no se corte y no llegue a cero, ¿no? Y para que el banco pueda seguir funcionando. Entonces, las tasas de interés, uno debería decir, deberían subir en épocas como estas, porque te va a subir un costo súper importante que tienen los bancos. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, con políticas públicas como la del COVID, es poder mantenerla, incluso bajar la tasa histórica. Por normales jamás habíamos tenido un 0,3% mensual, porque el nominal, que es el que uno ve al final, porque no es que te dicen el real y no sé qué, que como inflación es igual a cero, pero el que uno ve, o sea, cuando uno iba a pedir un crédito y te decían normalmente por una pyme 1,2, 1,5% mensual, para este caso en particular te lo bajaron a 0,3. Así es. Claro, que en el fondo, en términos reales, como dices tú, es prácticamente cero interés, básicamente UEFA, ¿no? Pero uno siempre dice términos reales, ¿para qué? Uno siempre cacha que uno siempre mira que saca la calculadora para pagar, porque igual va a pagar. Yo le quiero rescatar la pregunta de una de las personas que está en el chat y volver un poco al tema de los plazos de pago. Sabemos que hay una ley de pago a 30 días, pero en general, al parecer en esta ley quedó algún tipo de resquicio o algún tipo de condición que uno pudiera pactar voluntariamente con su cliente un plazo a pago mayor. Ese tema es un tema que se está conversando hoy día, está sobre la mesa, esta cosa que pareciera ser que en la ley no quedó como tan protegido el mediano empresario, el pequeño empresario. Lo que pasa es que la complejidad al ser una ley universal es que tenía que dejar un espacio para que nosotros entre chicos también nos pudiéramos arreglar, ¿no? Y como todas cosas que lamentablemente muchas veces nos pasan en este país, al final termináis viendo que eso se convierte en abusos por parte de otros, ¿no? Entonces, y demostrar esos abusos es complicado, porque cuando... Claro. Y esos son parte de los denuncias que hemos recibido en el correo que planteamos delante, ha tenido que ver con esas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros antes de que iniciara la pandemia estábamos construyendo, creo que lo vamos a tener que retomar ya en un ratito más, ¿no? De propuestas de cómo ir mejorando esta ley, que si bien es un tremendo avance, que no resolvió todo, de hecho vemos esto, pero un tremendo avance. O sea, hoy día estamos conversando de esto. Exactamente. Porque existe esta ley. Si no, no estaríamos... Pusieron el tema sobre la mesa, que a mí me parece que es una primera instancia y probablemente ahí van a haber varios que se puedan sumar a apoyarlos en este tipo de proyectos, porque son súper relevantes para lo que viene para adelante. O sea, si queremos tener una economía que se mantenga produciendo, y sabemos que las pequeñas y medianas empresas son una parte muy relevante de esa actividad económica, hay que fundamentalmente hoy día más que nunca apoyar ese tipo de iniciativas. Así que... Exactamente. Y esta era una de las cosas que nos pasa, o sea, este ha sido uno de los temas que, como les digo, que ha funcionado en este correo, que hemos ayudado a algunos emprendedores en la medida que hemos podido resolver estas situaciones en términos particulares y anónimamente, pero además nos sirvió para decir, oye, nosotros ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, esto no es una queja al aire, tenemos toda esta cantidad de gente que efectivamente le ha pasado esto, ¿no? Y hemos estado buscando, mira, yo creo que nos han comido un poquito la situación, al final tú decís, oye, también si pagáis al día esto ayuda a la situación actual, pero no lo hemos votado, así que estamos en eso y esperamos que en algún poco tiempo, no mucho tiempo más, podamos volver a retomar esa conversación, ¿no? Que a lo mejor no es la urgencia de hoy, pero es la urgencia de 3 o 4 días más, o sea, no es que sea tan de mediano plazo, ¿no? Así es. Bueno, vas a contar con muchos aliados en esa conversación. Lo sabemos. Ya terminando, yo quiero invitar a la gente que está conectada hoy día, que quiere hacer sus preguntas, que las hagan al chat. Nosotros estamos acá haciendo un seguimiento de ese chat, así que aprovechen esta instancia para preguntar las dudas que tengan. Una pregunta un poco, quizás, no sé si está dentro del marco de lo que ustedes han visto en la asociación, pero hoy día la planificación tributaria, el gobierno ha dado ciertas
pautas de poder postergar algunos pagos de impuestos, todo el tema de las contribuciones. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Hay efectivamente ahí un camino donde los emprendedores y los medianos empresarios puedan trabajar, hincarle el diente? Porque hemos visto el tema de las proyecciones de ventas. ¿Te quedaste pegado yo o te quedaste? ¿Ahí volvimos? Ahí volvimos, sí, no sé dónde me quedé, pero te preguntaba si el tema tributario, otra herramienta más que los emprendedores pequeños y medianos pudiéramos manejar para sortear esta crisis. Mira, yo creo que depende, la impresión que yo me he armado desde que se anunciaron esas medidas hasta ahora, que para algunos sirve, para otros, no, depende, ¿no? Hay que tener buen contador, sí, y buena asesoría tributaria. Yo me metí a ver eso, traté de hacerlo uno y de repente me reí, pero mal que tenía un contador que me apoyó y me dijo, no hagas eso, la vas a embarrar. Porque yo siempre sabía, los emprendedores y las pymes sabemos que el tema tributario es chino mandarín para nosotros, o sea, desde el lenguaje, porque después cuando uno se mete se da cuenta que no es tan difícil, pero tiene un lenguaje complicado, es un terreno... Claro, no es una expertise de nosotros, entonces vale la pena. Yo le aconsejaría que le echen una mirada con sus contadores. Hay algunos que son prórroga por postergación del pago de los impuestos, o sea, que tenéis que ver cómo lo resolví después. Hay algunos que pagan PPM, que habían 3 meses que podían no pagarlo, revisar si lo hiciste, si no lo hiciste, qué podía hacer, no si podéis recuperar eso para atrás, qué me pasa a mí con las contribuciones, porque además son todas cosas que funcionan por separado. Y algunos pueden tomar todas, algunos solo algunas, ¿sí? Entonces, es difícil dar un solo consejo y yo recomendaría que lo vieran con sus contadores, ¿no? Y sobre todo, supongo que la mayoría ya aprendió que el contador es como tu socio número 1, por lo tanto tenéis que buscar un súper buen contador, ¿no? Entonces, lo recomendaría verlo con el contador de todas maneras, porque hay algunos que ya terminaron su vigencia también, ¿no? Sí. Entonces, mirarlo con el contador en la mejor. Hay que dedicarle tiempo, Sí. Me preguntan acá en el chat, nos preguntan acá en el chat, ¿qué significa la reorganización empresarial de la ley 20.720? Bueno, la 20.720, que me da risa en Chile que somos buenos para hablar eso, y uno dice, sí, la 20.000, y de repente tú decís, ¿tú sabes lo que es? No. No, yo me la he tenido que aprender, pero esto es lo que estábamos hablando antes, que es toda la ley que entre otras cosas, crea la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, ¿no? Y que organiza y define todos los pasos que hay que dar para la reorganización de una empresa y la quiebra de una empresa, etcétera, etcétera, con mucha visión en el tema PYME, ¿no? Y eso significa, entonces, cuando te dicen, no, yo uso para el que está pensando, tiene dudas si seguir o no, meterse en todos los webinars o en la página de la superintendencia que explica la 20.720, es súper aconsejable, porque de eso se trata. La reorganización empresarial es eso, que puede partir de cómo te ayudan a negociar con tus capitales, definitivamente, oye, cómo deberíais cerrar tu empresa, porque esta cuestión en realidad no tiene ni una proyección, ¿no? Esa es la ley 20.720. ¿Esas asesorías son asesorías que uno puede acceder de forma gratuita, son pagadas? Hay gente porque uno se mete en esta superintendencia, pero ¿a quién accedes tú? ¿Quién puede hacer? Hay un listado ahí, ¿no? Yeah. Entiendo que hay algunos para sector, y creo que ahora estaban lanzando algunos cupos especiales privados, ¿no? O sea, gratuitos, quiero decir. Gratuitos, perfecto. Y hay algunos que parece que de repente los resultados, no me acuerdo muy bien el detalle, pero hay una buena parte de esa asesoría que es sin costo para el emprendedor. Está súper bien explicado en la página de la superintendencia, qué es lo que es gratuito, ¿no? Y cuando son pagados, ellos han tratado también de que sean como honorarios bien posibles de pagar por un emprendedor, ¿no? Que un poco lo que hacemos también nosotros en el DEFEN cuando ya los casos se empiezan a complicar en términos legales, en la asistencia legal. Tenemos muchas alianzas con estudios de abogados, el círculo que tenemos de abogados de FEN, de que esos casos más complicados los puedan tomar, pero cobrando honorarios que pueden ser pagables por un emprendedor, ¿no? Porque muchas veces son casos bien complicados que tomar un abogado, lo que te cobraría ese abogado jamás lo podrías tú pagar. Absolutamente. Bueno, si no tenemos más preguntas,
Yo quiero solo darte las gracias por compartir con nosotros esta conversación hoy día. Probablemente van a surgir varias dudas. Sabemos que ahí la SET tiene distintas instancias que estamos compartiendo con los que están hoy día conectados para que accedan. No sé si tú quieres dar unas palabras de cierre. Pucha, me gustaría igual decir, o sea, yo sé, trato con todo cariño de transmitir todo lo que yo sé para poder ayudar, colaborar. Son tiempos difíciles para todos y creo que la colaboración y en el sentido comunidad está... No hay mucho secreto, no hay mucho, yo dije, no hay mucha bala de plata, pero hay una convicción que sí tengo, que la única forma de salir de esto es con colaboración y en un sentido y en una mirada de comunidad. En ese sentido, decirle a todos los emprendedores y las pymes que nos están escuchando que sabemos que son tiempos difíciles, ¿no? Pero ahora hay que sacar más que nunca aquello que caracteriza a los emprendedores y a las pymes, que es la fuerza, la convicción y la resiliencia, la creatividad, ¿no? Porque la he visto expandida a niveles insospechados. Para el otro día estuvimos hablando, Ale, del tipo de actividades que convoca, ¿no? y que convoca a la CHAP, ¿no? Entonces, ayer me preguntaban, uno me decía, oye, no tenemos ni un evento, y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de acordar de esto, vi un par de agencias que están haciendo ferias online, seminarios online, o sea, en el fondo están innovando usando la tecnología para llevar eventos que eran físicos a digitales, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí, y podéis sacarte del típico webinar y hacer una cuestión más producida, ¿no? Entonces, hay que, y yo sé que la creatividad, y quizás lo que uno necesita de repente cuando está medio bajoneado, es que alguien te incentive que expandáis tu creatividad porque ese talento está, ¿no? Ser súper busquilla, buscar toda la información, y por supuesto, no quedarse solo, ¿no? Pero ningún minuto quedarse solo. Y al resto del mundo decirle, pucha, que prefiera pyme, ¿no? Que sea solidario, ¿no? Y a nosotros mismos y a todos, yo le he dicho a todos los con los que hablo, mira, por ejemplo, si tú pagaste el gimnasio todo el año y podís no pedir la plata, porque a veces no podís, porque también te quedaste sin pega, y no cortar esa cadena de pago, sé solidario y no la hagáis, y el gimnasio en algún minuto te va a dar las horas igual. Millones de veces pagaste el año completo, nunca fuiste y no te importó. Entonces, si podía hacerlo, es la forma que tenemos, así granito, de ayudarnos todos entre nosotros, ¿no? Así que mucho ánimo, ¿no? Mucha fuerza, y bueno, estamos juntos en esto, y ustedes saben que con la SECH cuentan en nuestra página web, asech.cl, encuentran todo lo que tenemos, y para la ACHAP y para todos los asociados a ACHAP, felices de poder compartir lo que humildemente nosotros podamos hacer con los asociados de ustedes también, Ale. Muchas gracias, Soles. Lindo mensaje de la importancia de la creatividad y la solidaridad hoy día más que nunca. Así que a nombre de la CHAP, del presidente, Cristian Frederick, y bueno, en el mío, gracias por compartir con nosotros esta conversación, y ya tendremos otras más adelante. Ya, pues gracias, Ale, un cariño muy grande para todos los que nos vieron. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos y nos vemos en una próxima charla.